Buenas noches, estimados televidentes. Aquí estamos, como todos los viernes, acompañándolos con su programa, La Verdad Sea Dicha. Y aquí con mi tenida 18era, a la previa, digamos, del 18 de septiembre, acompañarlos a ustedes. Y con nuestro invitado especial, ya panelista estable de nuestro programa, La Verdad Sea Dicha, Sergio Sepúlveda, historiador, que hoy día nos viene a contar cosas de verdad extraordinarias de las fiestas patrias, cómo se celebraban hace 100 años atrás, en fin, vamos a conocer muchas cosas de nuestro propio país que ya teníamos olvidado. Sergio, gracias por acompañarnos y darte la bienvenida. Sí. Hace rato que no te teníamos acá en el programa. Por temas laborales curriculares. Y de salud. Curriculares. Sí. Así que un gusto, Jessica, nuevamente estar aquí contigo. Esperemos que mi jefe se conecte y bueno, saludar a todos también que nos ven desde sus casas. Ulises está desde su casa, se va a conectar un ratito más, ahí está flojeando, no quiso venir, no, está todavía un poquito resfriado, así es que lo vamos a perdonar por el día de hoy. Oye, Sergio, nos trajiste el libro, mira, este libro es extraordinario, este libro, me dices tú que estudiaban los alumnos por allá por el 1918, Oye, extraordinario todos estos libros que tú nos traes, Sergio. Hagamos una introducción para que la gente se entusiasme, como día viernes, porque hoy día está toda la gente preocupada de salir, de ir a reencontrarse con la familia. Es un fin de semana largo y hay que aprovecharlo y disfrutarlo en familia, descansar y bueno, y además con el clima como está, que llueve, es de esperar que cambie el clima, que deje de llover para que la gente que está con sus ramadas pueda disfrutar y además le pueda ir bien. Es un tema importante. Es un tema, exacto. Que se pueda compartir con buen tiempo para evitar después los resfriados y, exacto, bueno, y también en la casa que los asados se puedan hacer en forma tranquila. Sí, qué pena que esté lloviendo y bueno, se espera que mañana sábado o el domingo esté mejor, así es que esperamos con suerte que cambie el clima para poder disfrutar las ramadas, las empanadas, las chichas, los choripanes, en fin, todo lo rico que se disfruta para el 18 de septiembre y con mucho cuidado, porque se sube se sube entre 3 a 4 hasta 5 kilos. Imagínate este fin de semana que es sábado, bueno, empieza el viernes, empieza hoy día, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y hay personas que se tomaron toda la semana. Así bueno, en mi caso yo tengo vacaciones. Sergio, pero qué maravilla. Sí, pero me va a servir para andar en bicicleta para bajar justamente las calorías que van a aparecer el fin de semana. Mira, si el problema, dicen los entendidos, digamos, las nutricionistas, en fin, que no importa si vas a ingerir demasiadas calorías, hay que eliminarlas. Entonces hay que subirse arriba de la bicicleta, salir a caminar y seguir comiendo rico. Esa es la idea. Ya. Pero volviendo al tema de los libros. Vamos al tema de los libros, que sabes que a mí me apasiona este tema de la historia. Sí. Y mira, y acláranos, por favor, porque realmente la gente celebra el 18 de septiembre como la independencia de Chile, en fin. Pero no es así, po. El 18 de septiembre es el puntapié inicial. El puntapié inicial, claro, del primer gobierno. Y a propósito de eso, justamente una pequeña muestra de algunos libros de recomendación para que la gente se pueda ilustrar. Bueno, aquí tenemos si nos puede mostrar Miguelito, una edición que hace un par de libros que sacó el Diario del Sur. Fue el año 2018, que habla justamente de la proclamación de la independencia de Chile en Concepción. Y aquí es bien interesante porque hace una narración de hechos que vienen desde el proceso de independencia, o sea, 1810, pero también con opiniones de especialistas en historia, así que un libro bastante documentado e importante para también reforzar la identidad local. Y también lo interesante de este libro, que viene con algunas portadas y noticias del sur de diversos años que justamente hacen alusión al proceso de independencia visto desde lo local. Ya, entonces, así que vale convengamos entonces que el 18 de septiembre de 1810 se celebra el primer gobierno. El primer gobierno formado en Chile. En Chile. Y en enero del año 2000
en enero del 1818. Del 1818 se firma recién La independencia. Claro, pero por un tema convencional se toma el 18 de septiembre. Generalmente algunos países en América Latina toman ambas fechas. Algunos toman, por ejemplo, la declaración de independencia y otros toman la formación del primer gobierno, del gobierno patrio. Bueno, y a propósito del libro, enfocando a lo que es 1810, el Diario del Sur, en el año 2010, después del terremoto, para conmemorar justamente los 200 años del primer gobierno patrio, también sacó una edición especial alusiva al bicentenario, también con una narración histórica de diversos especialistas, así que también es un libro bien completo porque se ve desde el prisma local. Y estos libros uno los encuentra también en la librería, el libro usado generalmente, internet. A mí me llegaron porque yo soy suscriptor, así que tuve esa fortuna. El Diario del Sur no ha vuelto a repetir esta No, hazaña, que yo sepa. digamos. Pero sería bueno que lo hiciera. Sería bueno. Y también un poco de libros, comentando el libro que tiene Jessica. Este libro es un manual de historia con el que estudiaban los niños la época de 1910, el centenario, 1920. Esa es una edición de 1918. 1918. Y habla con una prosa bien interesante, se lo escribió un historiador de apellido Valdés Vergara, Ismael Valdés Vergara. Sí. Historia de Chile. Sí, a los españoles los deja, pero la época de la conquista y de la colonia, a los españoles no los deja muy bien parados. Por lo tanto, ahí se nota un poco la impronta emancipadora que tiene el libro cuando relata en una cantidad bastante frondosa de páginas el periodo de la independencia. Y ese libro hace alusión a varios personajes, bueno, a los clásicos que O'Higgins, Carrera, a Camilo Enríquez, pero también hace alusión a un personaje penquista que es bueno considerar que de repente la gente se olvida, que es Juan Martínez de Rosa, que nuestro prócer... Sí, pues, sí, muy olvidado, ¿ah? Y el que también lo rescata, a propósito de ese prócer, que podemos retomarlo después, es Armando Cartes con sus trabajos de investigación, y también algo menciona, si me permite la cámara, Fernando Campos Harriet. Este libro... A ver, abre la puerta ahí para verla. Fernando Campos Harriet fue un distinguido historiador de origen penquista que se forjó después en Santiago, pero nunca olvidó su raíz penquista y escribió en los años 70 y se reeditó esta obra que es La historia de Concepción, que es una de las obras más completas que hay. Bueno, previamente estuvo, por ejemplo, el doctor Carlos Oliver Schneider, que escribió el libro de oro Concepción en 1950, cuando Concepción celebró los 400 años, y también hacia atrás, en 1910, escribió una obra, Concepción en el Centenario, que fue reeditada hace algunos años por el profesor Cristian Medina de la Católica, y ese libro habla cómo era el estado de la ciudad de Concepción en 1910. Incluso toma algunos eventos que vamos a comentar después, cómo se celebró Concepción en el Centenario. Así que hay temas bien interesantes que escapan un poco al prisma santiaguino de la historia. Oye, Sergio, ya, entremos en materia. Sí. Entremos en materia, porque cómo hemos ido cambiando tradicionalmente en la época colonial, cómo se celebraba el 18, qué se hacía, qué se comía, cómo ha ido cambiando eso a través de la historia. Buen tema. Bueno, ahí uno se da cuenta cómo ha ido evolucionando la sociedad chilena en general, no solamente desde el punto de vista del comportamiento, sino también desde el punto de vista de la misma comida. Hay un libro interesante que salió en los años 40 que hace un derrotero histórico, y el autor no me puedo acordar, que habla justamente de la historia de la cocina chilena. Ya, qué interesante sí, eso. Sí, es un tema bien interesante, y uno cuando ve la descripción, la comida en la época colonial era bastante frugal, obviamente con la influencia española y apelando a los pocos productos que llegaban o que se producían acá en Chile, pero después con la influencia inglesa, extranjera, ya comienza a cambiar las rutinas alimenticias chilenas, y después ya mejorando el poder adquisitivo también hay un impacto importante de cómo cambia la ¿Qué se la comía hace 200 años atrás y qué fue evolucionando? Por ejemplo, el tema de los tragos.
Ya. Por ejemplo, está la famosa mistela, Ya. que nosotros conocemos como el Enguindao. el enguindao, El sí. enguindao, ¿ya? Claro, los vinos no eran tan buenos como hoy en día, eran más artesanales, el típico pipeño con la uva país, porque las cepas se vinieron a conocer después a lo largo, en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Mm? Por ejemplo, el tema de los dulces clásicos, por ejemplo, el alfajor chileno, ese viene de la época colonial. Ya, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Tal vez la receta sea distinta, claro, pero el alfajor viene de esa época. De esa época, y ciertos dulces. Pero ya las comidas más elaboradas ya vienen después en el siglo XIX, a medida que las sociedades se van refinando. Oye, la empanada, ¿cuándo surge la empanada? Si no me equivoco, la gran invitada para las fiestas patrias. Si no me equivoco, ya en la época colonial ya se hablaba de la preparación de las empanadas. Pero no es la empanada como la conocemos hoy día. Claro, más simple. Más simple. Claro, teniendo en cuenta que el acceso a la carne era una cuestión bastante dificultosa, el tema de la carne fresca. Hay que recordar que en esa época no teníamos el tema de la refrigeración y se comía charqui. Así que en ese sentido... Y menos se conocía el choripán, claro, ni el pebre. Claro, así que hay un tema de acceso a productos, y lo mismo también tiene que ver con las formas como uno socializaba, porque antiguamente, en la época colonial, habían dos formas de sociabilidad. Uno, el tema del pueblo, ¿no es cierto?, que se reunía en las chinganas, que lo que conocemos nosotros hoy día como la fonda. La fonda, ya, eran las chinganas. Las chinganas, claro, que ahí, bueno, no ha cambiado mucho con lo de la comida a granel, ¿no es cierto? Y bueno, las bebidas en buena cantidad. Ya. Claro, y los estratos más altos se reunían en las tertulias y hacían los saraos, que eran ya comida un poco más refinada. Oye, Sergio, antes de seguir hablando de comida, se conectó Ulises, así que démosle la bienvenida a Ulises. Ulises, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo está la salud? Hola, Sergio. Ya está, pero está vestido ad hoc. Sí. La previa del 18. Así es, pues. Sí, un poquito complicado hoy día. Tú sabes que vivimos en una ciudad llena de tacos. Así es. De congestión vehicular y eso complica mucho los desplazamientos. Entonces, lamentablemente me he tenido que terminar conectando de esta forma. La idea era haber estado en el estudio hoy día celebrando las fiestas patrias ya que partieron ayer con la inauguración de la fonda, ¿no es cierto?, oficialmente. Así es. Y que ya hoy día la mayoría de las instituciones, organizaciones, empresas, algo hacen con sus trabajadores para celebrar también junto a ellos, a través de una empanada, alguna cosa especial, este inicio de estas fiestas tan valoradas por nuestro pueblo, ¿ya? Es parte de la tradición, y como dice don Sergio, que es un hombre de historia, todas estas festividades tienen asociado a estas comidas que tú preguntabas, es decir, las empanadas, qué sé yo, toda esta gastronomía tan tradicional, el pastel de choclo, que es la cazuela, el asado, etcétera. Y las chinganas, o las ramadas, o las fondas, las ramadas, porque me imagino, Sergio, que era porque hacían con ramas, antiguamente. Sí. Derivó a ese nombre, ¿no? Así es. Hoy, Ulises, te vas a perder el cóctel que tenemos después de terminado el programa. Yo traje empanaditas, calzones rotos, hechas con estas manitos. Así que te los vas a perder. Voy a tratar de arrancarme, a ver si puedo agarrar la cola ahí. Pero lo veo difícil con este tema de congestión. Oye, ya. Me acordé del nombre del libro porque lo presté, así que aprovecho de cobrarlo por ahí. El libro se llama Apuntes de la Historia de la Cocina Chilena, y lo escribió
y Eugenio Pereira en los años 40. Oh, y ese hay que rescatarlo, Sí, tengo que rescatarlo Sergio. porque ese libro es importante porque hace una evolución, como te decía, de toda la trayectoria de la cocina chilena. Pero también viene con recetas, por cada época viene con sus recetas tradicionales. ¿Y Así a que qué se lo prestaste, Sergio? Lo debo Memoria, regular. No, memoria si no, porque lo tengo- pedimos al tengo- tiro. Aprovechamos la pantalla para que la persona que tiene el libro de Sergio de la comida chilena y que queremos las recetas, por cierto, que por favor lo devuelva. Puede venir acá mismo si no encuentra a Sergio, puede dejarlo No, si me encuentra, aquí me mismo en el encuentra. programa. Vamos, ¿sabes qué? Tienes que recuperarlo, Sí, Sergio. sí. Yo voy a estar ahí recordándote, como Pepe Grillo, te voy a estar recordando que ese libro tienes que recuperarlo. Imagínate, escrito hace cuánto tiempo, 40 años ya. Vamos entonces al 18 de septiembre. al 18 de septiembre. Sí, bueno, ahí hay un tema importante que siempre la gente se termina confundiendo. Los niños lo tienen más claro, pero la gente a medida que va pasando el tiempo se tiende a confundir justamente el tema de la primera Junta de Gobierno con la independencia. La Y eso independencia, así es. hay que separar porque una cosa es el proceso propiamente tal que da el puntapié y lo otro es la consolidación ya cuando decidimos ya sacarnos los pañuelos de encima. ¿Y cuándo crees tú que debiéramos estar celebrando fiestas patrias? ¿En enero, cuando se firma, o en la primera Junta de Es Gobierno? que esa discusión se hizo, ya se hizo, ¿eh? ¿Ya? Esa discusión se hizo en la década de 1830, cuando estaba el presidente José Joaquín Prieto con el ministro Portales. No hubo acuerdo, parece, ¿ah? Es que el tema fue que se celebraban tres fechas. Se celebraba el 18 de septiembre, se celebraba el 12 de febrero y se celebraba Maipú. Ya, perfecto. Las tres fechas. 5 de abril. El El 5 5 de sí. abril. ¿Ya? Y obviamente un país no puede funcionar con Con tanta fiesta, con ¿no? tantas fiestas, y sobre todo como ha sido la tónica tradicional chilena, que nuestras fiestas se caracterizan por ser bien festivas, largas. Muy largas. Y muy bueno, largas. la gente hace el esfuerzo para celebrarlo como corresponde, y eso es un tema Oye, bastante bonito, ¿eh? Y fíjate que es muy curioso porque la gente no entiende, la gente que no es chilena, que no es extranjera, no entiende cómo estamos tantos días celebrando. A mí me tocó estar para el 4 de julio, celebración de Estados Unidos, digamos, se celebra el día, y nada más, y se corta ahí y no hay más celebración. Claro, es que ahí coincide el 18 de septiembre con el feriado siguiente, que es el tema de la gloria del ejército. Gloria del ejército, Así que eso es. lo instaura el presidente Barros Luco en la década de 1910. ¿Cuándo se empieza a celebrar la gloria del ejército y que se junta con el 18 de septiembre? Ya a comienzo del siglo XX, sí, con Barros Luco, porque ahí se dictaminan por ley algunos feriados y ahí aparece justamente el de la celebración de la gloria. Recordando que la primera junta, una de las medidas que hizo para darle un sentido de emancipación fue la creación de un cuerpo armado y el decreto de libre comercio. Y obviamente hay que tener contexto de que, bueno, nuestro ejército siempre vencedor, jamás vencido. Jamás vencido, por cierto. Sí, así que es un tema importante Qué para interesante. reforzar los valores de la chilenidad. Pero que tengamos 1 de enero de 1818 y 18 de septiembre de 1810, no fue una casualidad. Hay que darle la gracia a un personaje que también la gente se olvida, que A ver. es Napoleón Bonaparte. Ya, Napoleón, ya, Claro, Napoleón Invadió España. invadió España ¿sí? en 1808. Claro. Ya, Y ahí, claro, los españoles tuvieron resistencia, pero resistieron con apoyo de los ingleses a Bonaparte. Y bueno, hay que recordar que Bonaparte tomó prisionero a Carlos IV y a su hijo, que después Sí. va a ser el rey Fernando VII. Y Fernando VII renuncia a la corona en favor del hermano mayor de Napoleón, que es Pepe Botella, José I. Pepe Ortiz. Sí, Pepe Botella, porque según decían las malas lenguas que era bueno para beber. sí, tenía cierta tendencia al trago. Bueno, y ahí entonces cuando llegan las noticias de América, se crean las juntas de gobierno
tomando en cuenta el principio legislador de la España medieval, que si el rey no estaba, el gobierno pasaba al pueblo, pero gobernando el nombre del rey. Perfecto. Claro, porque hay que recordar que hay un tema importante también para aclarar, que los territorios de América en la época hispánica no eran de España, eran tierras de realengo. ¿Qué significa eso? Que eran propiedad de la corona. No eran de España, eran de la corona, de propiedad de la corona española. Por lo tanto, cuando se forman las juntas de Cádiz, por ejemplo, y para regir el nombre de España, las juntas en América no le reconocieron validez porque ellos no dependían de España. Los territorios coloniales dependían de la corona. Por lo tanto, en cada... ¿De los virreinatos? ¿Los virreinatos entonces tenían el poder? Tenían el poder. ¿Dónde está establecido el poder ahí? Es que no eran los representantes de la corona, sino como decía la legislación medieval, establecía que a falta del rey gobernaba el pueblo en ausencia del rey. Ya. Perfecto. Por eso se formaron las juntas de gobierno. Los habitantes de cada una de las colonias en este caso. Claro, en este caso a través de los cabildos. A través de lo que pasó en Chile por lo demás. Claro. Y sucedió en Quito, en México, en gran parte de los territorios indianos. Así que ahí... O sea, la primera intención entonces de la creación de esta audiencia, que es la primera junta, es mantener la administración y la gobernanza siempre respetando, digamos, su dependencia al rey. Claro, pero ahí, como sucede siempre, ya hay cosas que venían preparadas de antes. Por ejemplo, el contexto previo a 1808, ya en el ambiente nacional habían gente que estaba descontenta con el gobierno español. Por ejemplo, en Santiago había una conspiración de los Antonios que tenían literatura ilegal en la época, que leían a los grandes clásicos y los deportaron, los deportaron creo que al sur o a Perú. Y ahí entre esos también, con personas con pensamiento liberal, aparece Martínez de Rosa. Y aprovechando también ciertas influencias que tenía en la sociedad, actuó como un poder tras la sombra. En la clandestinidad. Claro, porque Juan Martínez de Rosa era un abogado, se formó también del punto de vista de la administración al lado del intendente Ambrosio O'Higgins, que después sería virrey, gobernador y virrey en Perú. Y después estuvo a las órdenes de García Carrasco y finalmente trabajó codo a codo con Mateo Vittorio y Zambrano. Bueno, según, por ejemplo, Encina, que a muchos historiadores no les gusta, pero hace unos comentarios que el que mandaba el proceso de la primera Junta de Gobierno fue Martínez de Rosa, aduciendo que Mateo Vittorio y Zambrano, por la edad que tenía, ya estaba más, se lo pasaba más durmiendo que atento en la reunión de la Junta. No lo digo yo, sino lo dice la historia. Lo dice la historia. Se lo pasaba durmiendo. Claro. ¿Qué edad tenía? Como 80 años. Bueno. Claro, y no alcanzó y falleció a los meses después. Por lo tanto, la cabeza pensante era Juan Martínez de Rosa. Claro, porque había otros personajes también menores, pero... Sergio, eso parece que se legó desde el inicio de este movimiento independentista, que hay muchos Mateo Vittorio y Zambrano que se quedan dormidos en las reuniones, po. De ahí se heredó. De ahí está la herencia. Claro, toda semejanza es mera coincidencia. Claro, y siempre cuando hay un Mateo Vittorio Zambrano hay un Martínez de Rosa que estaba más despierto. ¿Martínez de Rosa de dónde era originario? Martínez de Rosa él nació en Argentina, en Mendoza, pero cuando Mendoza era territorio chileno, cuando la provincia de Cuyo todavía pertenecía a la Capitanía General del Reino de Chile, que la separaron después cuando se creó el Virreinato de Buenos Aires a mediados del siglo XVIII. Martínez de Rosa después se vino a estudiar a Santiago, Derecho, a la Real Universidad de San Felipe, que existía en la época.
Todos los integrantes de la Mira. Junta eran ¿Y ya que de cuándo dejó de Santiago. existir esa universidad? Eso después con el Instituto Nacional y después ya con la Universidad de Chile ya Perfecto. pasó a mejor vida. Y Martínez de Rosa inició Sergio, una... ¿Mm? todos los integrantes de la Junta esta eran de Santiago. Sí, sí. Sí, el cabildo se hizo con gente, la mayoría de Santiago. Y también hay un tema interesante, lo que dice la historia, Bueno, de ahí que, nace el centralismo claro, entonces, hay po. un tema de centralismo, claro, pero también Centralismo, hay un claro. tema de invitaciones que fueron bastante cegadas porque se invitó a la gente que era más proclive al movimiento emancipador. O sea, incluso sesgadas las invitaciones ahí. Claro, los realistas no fueron brutalmente convocados. Ya, Pero o sí sea, había digamos que elementos algunos vocales que eran, digamos, realistas. Por ejemplo, el obispo Santiago era claramente realista. Estaba el coronel de la Reina, que obviamente por sus funciones le tenía que le debía juramento al rey. Y había otros personajes también que... Nómbralo nomás, no, nómbralo por nomás. ejemplo, ahí en cine hay otros historiadores que dejan muy mal parado, por ejemplo, al padre de los hermanos Carrera, Ya. ¿ah? Que decían que no tomaba decisión porque todos se los preguntaba a los hijos. A los hijos. Claro, cosas ya de... Y tiene que haber sido cierto. Claro, claro, pero la voz cantante fue Juan Martínez de Rosa. Y como le comentaba, generó dos instancias que dieron pie para el proceso emancipador, que fue la creación de un cuerpo armado y el decreto de la libertad de comercio, que eso después va a dar pie prontamente en 1811 a un llamado de elecciones para formar el primer Congreso Nacional. Mira. Por lo tanto, el Congreso chileno es uno de los más antiguos que Más sigue formado y vigente. Ahí empezó con una Cámara de Diputados, pero después ya con dos cámaras va a ser, con las constituciones de O'Higgins ya vamos a tener los dos poderes. Así que un tema bien, Qué bien interesante, importante Ulises. lo que viene. Sergito es un libro. ¿Qué te puedo decir? Yo me perdí varias clases de historia en el colegio. un hombre estudioso. Un hombre estudioso, muy lector. estudioso. Por eso que lo invitamos a nuestro programa para que sirva para educar a nuestros televidentes en aquellos aspectos históricos. Siempre aprendemos algo con don Sergio, ¿ya? Don Sergio, ¿cuándo se consagra finalmente la independencia de Chile? Eso es lo ¿Qué que, minuto en qué batalla? claro, ahí justo lo que estábamos conversando Estábamos con Jessica, conversando recién de ese tema. las diferencias. Claro, el tema de la declaración formal de independencia, que es lo que se estilaba en el siglo XIX, que un país para ser declarado independiente tenía que hacer la declaración y ser reconocido como tal frente al otro. Y eso viene ya en 1818. Bueno, hay dos fechas, los santiaguinos y los de Talca hablan de febrero de 1818 y nosotros acá hablamos del 1 de enero. Y ahí, según lo que dice la historia, que se firmó una copia que en el Cerro La U, que está detrás del Hospital Higueras, cerca de Huachipato, que ahí justo cerca está la fortaleza española y se les mandó una copia en una botella a los españoles. Ahí tienen una... Y se firmó la declaración arriba del tambor y ahí después se les mandó con una botella. Con una botella. La copia, ahí tienen la copia. Ahí tienen la declaración de independencia y después se hizo... Claro, y después se hizo una fiesta de rigor acá en Concepción, en la casa de uno de los distinguidos patriotas, donde está, según lo que dicen algunos libros, que justo donde está la estatua de O'Higgins, está la estatua antigua bonita, ahí se hizo la fiesta en homenaje a la independencia y se prepararon, según el menú eran cerditos asados, y cada cerdito tenía el nombre de uno de los generales españoles que estaban de guarnición en Concepción. No, el tema es que después la fiesta duró poco porque después el ejército patriota tuvo que ir en retirada a Santiago porque los españoles levantaron el sitio de Talcahuano y vino el tema, un proceso de reconquista que finalmente se fracturó con el triunfo en la batalla de Maipú. Por lo tanto, uno no se imagina habitualmente lo que significaba en esa época, porque se habla de que el ejército patriota
se replegó a Santiago, que se fue al sur. Tenemos que pensar que todos los movimientos que hacían los ejércitos de las personas se hacían o a pie o con el caballo. O a caballo, justamente. No existían los aviones, no existían los trenes, no existían los buses. Esto es un momento, digamos, para las generaciones más jóvenes, para los niños. Claro, y los caminos tampoco eran los que conocemos hoy en día. No. Eran senderitos. Había senderos. Sendero, sí. Entonces, las condiciones Se te escucha mal, Ulises. Ulises, se te escucha mal. Ya, voy a tratar de regular. Eso, dale más volumen, que estás diciendo algo súper interesante. Vamos a tratar de... No sé si mejora algo ahí en lo técnico, el soporte técnico, no sé si... Mira, vamos, Ulises, vamos a una pausa, volvemos para que repares el audífono. Perfecto. Ahí. ¿Te parece? Ya. No se separe de nosotros, sí. Volvemos enseguida. Vamos a una pausa. En BTR hicimos la mejor selección de las estrellas de Nickelodeon. Para todos, en serio, todos. Para los buenos amigos, los que creen en la magia, los que trabajan en equipo y mucho más. Accede a BTR Plus Kids a través del botón VOD de tu control remoto y disfruta la mejor selección de contenidos hecho para ti y toda tu familia. BTR Plus. Seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor. Aprende a cuidarte en Zoom. Zoom es una herramienta que permite hacer videollamadas. Y cuando la distancia física es grande, es de gran ayuda para sentir que estamos más cerca de las personas que son importantes para nosotros. Cuando uses esta plataforma, te recomendamos lo siguiente. Llama solamente a personas que conoces. Nunca hagas clic en links de reuniones que te envían desconocidos. No compartas links de reuniones en tus redes sociales. Solo envíalos por mensaje directo o un correo electrónico. Habilita la opción Sala de Espera. Así podrás aprobar a los usuarios antes de que entren a tu reunión. Al programar una reunión, podrás activar esta casilla en la sección Seguridad. Si alguien que no ha sido invitado se une a tu reunión virtual, puedes eliminarlo. Haz clic sobre el nombre, luego más, quitar y nuevamente quitar. Aprende a cuidarte en Zoom y disfruta de los beneficios que nos entrega la tecnología de manera segura. Un aporte de Fundación BTR y Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Ya estamos de regreso después de esta breve pausa. ¿Y quién está con nosotros en vivo y en directo? La magia de la televisión. Aquí tenemos en vivo a don Ulises Sepúlveda. Hola Ulises, gracias por estar acá. Después que estabas tan lejos, mira la magia de la televisión. La magia de la televisión. Pero yo no vengo a vender, vengo a regalar. ¿Ah? Y no he llegado con las manos vacías. ¿No es así? Mire qué maravilla tenemos aquí. Andaba buscando la chicha, haciendo las empanadas, los pajaritos. Ah, y hoy día, para don Sergio Sepúlveda, que es un buen historiador, nos va a contar más de la historia de la empanada. ¿De dónde viene este concepto de la empanada? El concepto de empanada, de los pajaritos, de las chichas. Sí, me está dando hambre y sed. Aunque hoy día más sed porque estaba enfiestado. Enfiestado y el almuerzo estuvo bastante contundente, así que no voy a seguir pelando el establecimiento. Bien tratado usted, don Sergio, usted es bien tratado. ¿Ah? Lo tratan con mucho cariño, don Sergio, así es que... Sí, respecto al tema de la empanada, como aprovechando la nota, la empanada es un plato europeo que viene del siglo XIII, o sea, estamos hablando en plena época medieval. Y la gracia que tenía, a diferencia de la chilena, que se hacía con masa de hoja. Y después acá en Chile se le dio la característica con la masa por la preparación con la grasa. Y se armó la manteca. Así es, pero la grasa animal. Y el concepto del pinu, que es un concepto mapuche, sí, donde se hace todo el menjunje de la carne picada, la cebollita, etcétera, lo que le da el aderezo propiamente tal. Y eso ya en Chile llega propiamente tal en el siglo XVII y lo que se mantiene en boga hasta el día de hoy con las diversas formas. Bueno, hoy día usted ya ve empanadas de queso, empanadas veganas, pero la esencia sigue siendo la misma con el famoso pino. Y además qué rico. ¿Ah? Y las chichas, Sergio, ¿qué pasa con las chichas? ¿Cómo nace? Porque... ¿Y cómo ha ido cambiando en el tiempo? Porque ahora está el famoso terremoto y así le vamos sumando otros tragos, digamos, y la chicha como que ha ido quedando rezagada. Sí, bueno, respecto a la chicha y lo que señalaba a propósito del libro de historia de la cocina chilena, dice aquí que en la época colonial, nuestra zona era bien famosa justamente por la chicha. Específicamente había varias chichas, de manzana, de maqui y de frutilla. Y si me permiten leer, dice aquí, la chicha de manzana era fabricada según descripción de un cronista colonial sobre un cuero de vaca tendido en el suelo, teniendo elevados sus lados con piedras que ponen alrededor bajo su orilla, de manera que su superficie interna forma un hueco. Echan las manzanas y dos personas alternativamente apalean con unos palos hasta que están bastante machacadas. En esa disposición cogen las manzanas, echa pedazos y las exprimen con la mano sobre una cestilla de caña, reciben el zumo en un vaso consistente y queda hecha la chicha. Y para hacer la chicha maqui se pisaba la fruta sobre una piedra teniendo cuidado de no romper el huesito porque le daría un sabor amargo a la chicha. Y luego esto se pasa a una vasija grande, añadiéndole un poco de agua, se revuelve bien para que se desprendan los granos y comprimiendo la fruta con las dos manos se hace la expresión del zumo, el cual se conserva y se guarda para beber. Suele mezclarse con harina tostada para darle más color y sabor. Y eso era lo que primaba especialmente en las fondas y ramadas. Y los vinos en las mesas de los banquetes. Y ahí también surge a la par lo que conversábamos antes de la pausa, la mistela. La mistela. La mistela era muy famosa en las trillas en el campo chileno. ¿Ya? Así es. Que se deriva la mistela de la ¿cómo se llama esto? El aguardiente. Sí, es aguardiente con no me acuerdo el concepto de la remolacha, de la roja. Claro, era una florcita de mistela. Sí. Y después le colocan todos los otros sabores, claro, apio y toda la otra. Bueno, esa era parte de las tradiciones de los campos chilenos, yo me acuerdo. Siglo que vivo, yo no soy tan viejo, pero el siglo pasado sí. Por lo tanto, me tocó convivir con estas tradiciones de las vendimias en los campos, donde se zarandeaba, ¿no es cierto? Y existían los lagares, donde se subían
las personas se tomaban de un cordel arriba, ¿ya? Y se zarandeaban saltando sobre la uva, ¿ya? Y la iban pisoteando. Y esto iba cayendo entonces a este lagar. Y ahí se empezaba a generar este tema de la chicha, ¿ya? Y del orujo de la uva se derivaba y se sacaba para producir el aguardiente, que siempre ha estado prohibida su producción de carácter artesanal. Por lo tanto, en los campos se producía el aguardiente escondido. ¿Ah? Había una prohibición. Porque en la clandestinidad. Era clandestino, Sí. ya precisamente era clandestino, y la policía o los carabineros de la época recorrían los campos y como detectaban donde había humo debajo de las quebradas, Qué increíble. ahí iban a ver donde había vapor porque se estaba haciendo el proceso con los lagares, ¿ya? Perdón, con Los alambiques. Con los alambiques, perdón, con los alambiques, donde se iba haciendo el proceso entonces de pasar este tema y sacar el aguardiente, que salía a un nivel de grado altísimo. Ya y le iban colocando ahí entonces diferentes ramas para darle el sabor o el buque a este tipo de aguardiente. Y ahí hablaba un poco el goteo, digamos. Acá el libro de Eugenio Pereira señalaba que la mistela era uno de los recursos de la coquetería femenina del Chile finis colonial. Ya. Era Puede una de las ser, ¿no? formas para cazar. Para cazar. Maridos, pues. Y la forma de coquetería, pues. Perfecto, ya. Hay un traguito Aparte de la cueca. Así es, la mistela. La mistela. Oye, cuéntame, ¿y esto de los pajaritos, de este dulce que es de acá de la zona, de Concepción? ¿Cómo nace Sí, eso esta tradición? Buena pregunta, porque ya en la época colonial también se hablaba del trabajo de los dulces. En este caso el Como tema... que cada región tiene como su Sí. historia en el contexto de los dulces, digamos, que no es toda el Claro, país. por ejemplo, más al norte tenían la influencia más del virreinato del Perú, y aquí en la zona se habla del dulce. Bueno, el tema del merengue, eso viene después por el tema, bueno, por la conservación, que eran dulces que se comían en forma prácticamente inmediata. Oye, y vámonos a los juegos típicos de la época. Ahí vamos a mostrar algunas fotos de los diversos juegos que, por cierto, hoy día nada de eso, nada de eso existe, ni el yo-yo, ni el trompo, Ni la carrera con aros. ni la carrera con aro, ni el saco, ni el palo encebado. ¿Qué otro juego? Bueno, y el luche, para qué decir, todos esos juegos que eran históricos, clásicos, el juego a las bolitas, ya. Pero si antes era todo distinto, porque uno con una cambucha que se hacía de un papel cualquiera podía jugar todo el día, po, corriendo con la cambucha hasta que se te rompía, digamos, y se entretenía uno con ese tipo de cosas. Pues estaba ya, lo más sofisticado era hacer los volantines. Sí, ¿ya? el volantín. Y para eso había que ir a buscar los palos de bambú, ya hacer cortar, ¿no es cierto?, los paralelogramos papeles, claro. con las medidas pertinentes, hacer los arcos para que el volantín quedara más chupete, como se decía, el volantín chupete, que se lo podía el hilo, doblar. por cierto, se cortaba, no sé claro. cómo el proceso que se le hacía para la curarlo, competencia. El famoso el hilo curado que aparece. El hilo curado para las Eso era- competencias. y a todo esto no es recomendable, ¿eh? Sí, No por si acaso. recomendable. Sí. Es una Bueno, muy mala forma, digamos, de hacer este juego que era muy entretenido, hacerlo muy peligroso, porque Así es. han habido muchos accidentes a propósito del famoso hilo curado, así que a los papás, a los niños que eventualmente nos puedan estar viendo por la transmisión de este programa, no al hilo curado. El hilo curado se transforma en un arma. Y aparte ¿Ya? está prohibido. Está prohibido, pero la prohibición legal tiene que pasar también por la conciencia de las personas que tenemos que tener, porque las leyes son letra muerta si no se hacen cumplir. Pero también tiene que existir una conciencia, una educación respecto a este tipo de cosas, porque no siempre tiene que ser que la autoridad
sea la que disponga de esto. También nosotros como ciudadanos, a propósito de que estamos en el mes de la patria, a mi juicio, como yo soy un ciudadano, un patriota, ¿ya? Una persona que vive en este país, que aporta a mi país, ¿ya? Soy una persona que respeto las leyes, que respeto las normas, que me preparo, los jóvenes, los niños que estudian, que son buenos hijos, que son buenos hermanos, ¿ya? Que están pensando en forma positiva, que no toman estos modelos que uno ve en la televisión a veces o en las redes sociales hoy día, que está invadido, en que andan sacándose o pasando con fotos de pistolas, de armas blancas, y esos modelos que la realidad que no son los que nos convienen a ninguna sociedad. Y nosotros como país no somos eso. A propósito de cuál, Sergio, es nuestra identidad nacional, ¿qué es lo que somos los chilenos? Yo creo que ese es un gran tema también. Pero el chileno es un hombre esforzado, que ha estado ligado muchas veces en la historia, yo diría permanentemente, a la tierra, ¿ah? Al mar, Así es. ¿ah? A lo que ha sido la naturaleza. Una naturaleza que nos tocó dura. Acuérdate que los primeros españoles no se atrevían a venir para acá porque se enfrentaban con el desierto primero. Y la travesía, cuando la hizo Diego Almagro, ya fue caótica. Fue caótica la avenida y después la vuelta. Y la vuelta. ¿Ah? Entonces, llegar a Chile siempre fue una odisea. ¿Ah? Claro, y más vivir en esta zona. Yo creo que esta zona, la génesis fundacional de la identidad chilena, más que lo que es Santiago, porque acá estuvo el grueso de la primera etapa española. Así y acá nos fogueamos con la naturaleza, del punto de vista comparativo con Santiago. La naturaleza ha sido más dura con Concepción. Sí, claro. Acuérdate que Concepción, ¿dónde nació claro, Concepción? En el antiguo Penco, y vestigios de la época colonial nosotros no tenemos. Santiago todavía tiene bastante. Así es, pues. Acá Concepción prácticamente fue el cuartel de la época colonial. Así es. Acá está las guarniciones que estaban enfrentándose hacia el sur, con los mapuches, claro. Así es, porque se iba avanzando hacia el sur, se reforzaba esto. Entonces, claro, ahí hay un tema de que somos un país, somos personas que habitamos un país que ha sido complejo, pero también ha sido bendecido. Ah, sí, sí. El hecho de tener una cordillera, de tener un desierto, de tener el mar, prácticamente somos una isla. Por eso que nos tildaban como los ingleses de América, digamos, que estábamos aislados. Y lo que pasaba en los países vecinos no siempre nos llegaba. Incluso hasta las famosas pandemias, porque antes no había tanto tránsito aéreo o había tanto paso. Y era una barrera natural. Era una barrera natural. No pasaban ni animales. Bueno, pues sí. Se supone. Esto, si uno lee libros de historiadores o de expedicionarios, esto era el Edén. Es decir, aquí no había nada dentro de la naturaleza que fuera tan grave como en la Amazona, por ejemplo, donde hay víboras que te maten, en fin, una serie de cosas. Aquí tenemos una naturaleza que hemos sido privilegiados. Hemos sido privilegiados, bendecidos en ese sentido. Pero también hemos tenido, y seguimos teniendo, y vamos a seguir teniendo, hechos naturales como catástrofes naturales como la que ya hemos vivido. Los terremotos es parte de lo que tenemos que vivir, y nosotros somos una sociedad que tenemos que acostumbrarnos y tenemos que educarnos respecto de este tipo de cosas. Y como no todo es malo, surge en 1985, fíjate, para el terremoto, el famoso Trago terremoto. Aquí el nombre, la realidad es que el Trago viene de antes, porque eso es de mucho antes, pero entiendo que hay toda una historia ahí en uno de los famosos restaurantes en Santiago, creo que es El Hoyo, no me acuerdo, que fueron unos gringos periodistas que andaban haciendo un reportaje, y ahí aparece un tema de que pidieron un trago, pidieron chicha, no me acuerdo bien la historia, pero ahí se les dio la chicha con helado y toda esta cosa, y el dueño del terremoto dijo, bueno, ¿cómo se llama este trago? Terremoto, y se bautizó como terremoto. ¿Ya? Entonces, de esta diversidad de situaciones a veces trágicas, han surgido también historias
interesante de la capacidad que tenemos nosotros como chilenos de levantarnos de la adversidad. Reinventarnos, ¿ya? en realidad. Reinventarnos, ¿ya? ¿Cuántas veces hemos visto las tragedias? Y bueno, ahora hace 2 semanas, 3 semanas, cómo aquí ha llovido, lamentablemente en la naturaleza de nuevo nos pasó la cuenta, ¿ya? Donde no había llovido por años, llovió, y la gente que por años pensó que ese río ya nunca más iba a volver a tener un cauce, la naturaleza reconoce, digamos, su situación original, y entonces los ríos con lluvia vuelven a tomar sus cauces. Y ahí donde digo yo que tenemos una responsabilidad también, como chilenos. El tema de la información y en ese sentido los testimonios están. No, pero yo creo, Sergio, que no solamente la información, es cómo como chilenos hacemos bien las cosas. Eso sí. ¿Hasta cuándo dejamos construir donde no se debe construir? No se debe. Claro, ¿Por qué? Porque la autoridad no quiere perder los votos. Claro. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir al Juanito, al Pedrito, solo dando ejemplos, por favor, para que no se considere esto que estoy dando nombres de personas, que construyó en un lugar que no debía construir, pero tiene 15 votos, 20 votos, la familia 50 votos, resulta que no lo voy a tocar, ¿verdad? Y empieza esta situación a traspasar barreras que en realidad hoy día nos tienen complicados y tienen a muchas personas complicadas. Es ver lo que pasa en Viña del Mar. En Viña del Mar con las famosas dunas, o sea, claro, se construye en un sector donde... o sea, por sentido común uno dice cómo autorizan, pero bueno, ¿y qué pasa ahí, po? Un director de obras que autoriza empresas constructoras que construyen, que venden proyectos inmobiliarios millonarios, porque no estamos hablando de un proyectito de poca monta, digamos, estamos hablando de proyectos inmobiliarios millonarios, y que hoy día están esas personas en una situación muy compleja, porque uno al ver las imágenes que han sido proyectadas, eso, la realidad es que aparentemente podría terminar en una tragedia, digamos. Y fíjate que el seguro no responde si no está en el suelo, digamos. Claro. Entonces, ¿hasta cuándo? Y por eso hago esta reflexión ahora que estamos en el mes de la patria, porque esto no solamente el mes de la patria es para tomar la chicha, don Sergio, para que usted lo tenga presente, no solamente para comer la empanada, y para hacer otras cosas que usted va a hacer, pues, como buen historiador. También es para hacerse cargo de hacer una reflexión de lo que somos como chilenos, pues, y hacia dónde vamos, ¿ya? Porque de lo contrario, la realidad es que vamos a seguir haciendo más de lo mismo, Jessica. Pero con la globalización, sin duda, han cambiado nuestros gustos. Hoy día, tú vas a una fonda y no solo escuchas cueca, hoy día hay bachata, hay cumbia, bueno. Pero hay comida, se han ido instalando comidas nuevas también. Sí, que se venden tenemos de todo, tenemos de todo, ya no solo comida chilena. Es parte de lo que pasa cuando hay una inserción de culturas y se mezcla, está bien, yo encuentro que está bien. Si todo no es malo. Pero ¿qué pasa con nuestras tradiciones? Yo ahí como que discrepo un poco. Yo creo que hay que seguir manteniendo nuestras tradiciones, independiente que sea un tema gastronómico, que se abra a otros gustos, en fin. Eso generalmente se da más al interior del hogar también, porque hay otro tema que es un tema comercial. Sí. Pero al interior del hogar se vive de mayor forma la chilenidad, generalmente en la mesa y bueno, en la música de fondo, porque uno, por lo menos nosotros en la casa sintonizamos algunas radios para no dar publicidad, que tocan todo el día música chilena, y hablamos de cuecas, tonadas, la música clásica chilena se puede. Pero fíjate que hay una cosa que uno ve en los colegios. Los colegios, a los niños les encanta bailar cueca. Sí. Disfrutan bailando la cueca. Ellos, los padres, se preocupan de vestir a sus hijos de acuerdo a la tradición, con los trajes. Bueno, nosotros estuvimos con don Sergio viendo las actividades, que aprovecho de enviar un saludo a todos los integrantes de la comunidad educativa del Colegio Echegoyen en Brisa, en Talcahuano, en Brisa del Sol.
en que participamos de unas actividades espectaculares, Bueno, ¿ya? Dos Lindísimas. grandes actividades, la fiesta de la chilenidad el sábado y Claro, la fiesta de la chilenidad, sí, que organizó el centro de padres del colegio ahí, la gala folclórica. con una participación activa. Estamos hablando de cientos de personas que fueron y compartieron y disfrutaron de las comidas típicas. A propósito de eso, ¿Ah? Y ahí don Sergio le crece el kilo, digamos, con eso. Y justamente hablando de la salud, de no comer mucho. De la salud de no comer mucho. Pero que es parte de la gente vibra, fíjate, vibra. Sí. Nosotros vibramos. A mí me encanta, debe ser porque yo nací en este mes, el 21 de septiembre. No es para que me traigan regalos. Vamos a celebrar la próxima semana. Simplemente lo digo porque yo vibro con la tradición de septiembre. Para mí es el mejor mes. Septiembre, debe ser por la primavera, no sé, por la fiesta, por esta cosa que se da. El ambiente de alegría. Claro, porque venimos saliendo del invierno, es como levantar. Mira qué bonita la imagen ahí cuando está con el volantín el chilenito, ¿no es cierto? Eso es parte de la tradición. Claro que el tiempo no nos ha acompañado mucho, Ulises, hoy día con la lluvia. Sí, pero la otra semana ya va a estar mejor el tiempo, va a ir mejorando. Y ese es un tema cuando lo que ustedes planteaban, el tema de cómo está el desarrollo del ánimo festivo y cómo se vibra la chilenidad, también es una prueba de fuego para algunos sectores que nos están imponiendo una refundación. O sea, si se hubiera aprobado la Constitución del 3 de septiembre, el 4 de septiembre, claro, no estaríamos celebrando fiesta en patria, no estaríamos bailando la cueca, todo eso habría cambiado para el mes de octubre. Habría sido, pues, no estaríamos en estas condiciones. Bueno, en todas partes del mundo de repente las personas y las sociedades tienen estos vaivenes, ¿ya? Sí. Si uno revisa la historia, si nos vamos a la Revolución Francesa, que nació bajo los conceptos de igualdad, libertad y fraternidad, fue terrible, Sergio. La guillotina funcionaba. La igualdad y la fraternidad y la libertad no fue tan así como se describe, ¿ya? Entonces, claro, la sociedad de los seres humanos tenemos características especiales, ¿ya? Que tienen que ver con nuestras debilidades también, ¿ya? Si la perfección hay que caminar para allá, pero es un proceso que no somos imperfectos, ¿ya? Nosotros tratamos de ser mejores y ese es el compromiso que tenemos que hacer permanentemente, de buscar la forma de ser mejores personas, mejores padres, mejores parejas, esposos, en fin, hijos, ¿ya? Eso es parte de lo que tenemos que hacer, pero en ese transitar, por supuesto que pasan cosas, ¿ya? Y todas las sociedades han pagado los costos de lo que ha significado eso. Lo que ha significado, y lo peor es que a veces los costos son muy altos, ¿ya? Cuando se hacen estas experimentaciones sociales, uno dice, bueno, y volvemos a vivir esto. Pero yo creo que lo más importante, y yo hago este llamado ahora que estamos en el mes de la patria, es que todo el mundo, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades políticas ya en este país, tomen la decisión de hacer bien la pega. Que todos los sectores, por favor, nos juntemos a conversar, que no nos olvidemos de la historia de lo que nos ha pasado por la intolerancia, ¿ya? Porque en este país la intolerancia nos arrastró a situaciones muy duras y es cuestión de revisar la historia, ¿ya? Hay levantamientos de todo tipo en la historia. Don Sergio, usted es profesor de historia, en el año 30 y tanto, no me acuerdo, el 33, la marinería se levanta y hubo enfrentamientos en este país. Bueno, sí, el año 31 específico. Exactamente, se enfrentó la marinería a la Fuerza Aérea y al ejército, a la Puerta de los Leones. Así como pasó con el tiempo, en el periodo de Balmaceda, en el 1891, siento que hubo una guerra civil. O sea, aquí han habido situaciones de intolerancia que nos han arrastrado a conflictos que son innecesarios. Lo más importante que debe existir, y el llamado que yo hago hoy día en este programa a todo el mundo, es que dejemos de ser intolerantes, por favor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tratemos de entender que vivimos en un solo país y que tenemos que pensar en el bienestar de todos. La perfección no va, hay que ceder en algo, siempre hay que ceder en algo para lograr un justo equilibrio. Un justo medio. Así que no desperdiciemos el país que tenemos, que es maravilloso, la gente que tenemos espectacular. Hay de todo,
hay gente que aporta en una área, en otras áreas. También hay algunos que son medio flojos, pero bueno, eso es parte de, de No la solo diversidad flojos. que tenemos. Yo ¿ya? diría que no solo ¿Ya? flojos, hay ¿Ya? corruptos también y que tenemos Bueno, que erradicar la también, corrupción también. Ese es otro tema grave. Otro tema digamos, que tendremos que tocar en su momento. Pero bueno, señora Jessica, se nos está acabando el Sí, tiempo. no nos queda Yo nada. me voy a desaparecer así. Pero me voy a llevar la chicha lleva la solamente. chicha, no me voy a deja la dejar- empanada voy a dejar y la los empanada Ah, con un déjeme la paquete. chicha, y ese lo demás, me A voy a don dejar la- Sergio le dejamos la empanada con esos pedazos. Pero déjeme chicha también, por favor, porque Ya. comerla sin... Ya, la felicidades a todas las familias que nos ven, que pasen unas lindas fiestas en familia, que disfruten. Cuidado con el copetín, que no se les pase la mano, sobre todo las personas que conducen. Ya hay que tener responsabilidad. Ojalá que nadie se muera este fin de semana largo. Siempre hay accidentes y todos los accidentes son evitables. ¿Ya? Así Es cuestión de responsabilidad. Un abrazo, yo me despido al tiro para que darle paso a don Sergio y a la señora Jessica que cierren el programa, y aquí yo llegué así muy de Por la casualidad, magia. muy de casualidad, nomás por la magia le tengo. Un abrazo, salud y viva Chile. Nos vemos la próxima Viva semana. Chile. Sergito. Sí, bueno, un gusto estar acá nuevamente y desearle a todos en sus casas que tengan unas felices fiestas y bueno, brindar y disfrutar de la buena mesa con los seres queridos y también ¡viva Chile! Viva Chile. Bueno, desearles unas lindas fiestas. Este fin de semana es largo, toda la semana, mucha gente se va a tomar toda la semana. Así es que a cuidarse, a comer poco, a cuidarse del frío, de la humedad y a disfrutar, sobre todo en familia, a cuidar la familia, que es lo más importante. Que estén muy bien, muchas felicidades y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Chao. Nos vemos.